muchísimas gracias a la rectora por esas palabras tan valiosas, que por supuesto a los venezolanos y a los demás nos han llegado tanto, pues, el corazón, nos han tocado, pues, profundamente. Ahora, para la segunda parte de nuestro evento, por favor, reciban con un gran aplauso al comediante político Laureano Márquez. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, quiero comenzar agradeciendo a estos jóvenes estudiantes de la Universidad de Cornell que nos han invitado a estar aquí, a compartir con ustedes, hablándoles un poco de lo que pasa política y culturalmente en Venezuela. Me siento honrado además de compartir esta visión y este punto de vista con la rectora de mi universidad, de mi alma mater, donde me gradué de licenciado en Ciencias Políticas. Soy comediante también en Venezuela, ese es mi desempeño, eso es lo que hago. La rectora decía que, bueno, que después de su presentación seria probablemente yo les traía algunas risas. Quiero decirles que probablemente yo sea patéticamente serio esta tarde, porque no queda otra en este momento. Pero fíjense ustedes, celebro además hablarles después de esta brillante presentación que nos ha hecho la rectora. ¿Por qué? Porque esto a mí me va a ahorrar muchísimo tiempo de exposición, porque creo que la rectora ha hecho un balance y un análisis bien completo de lo que está sucediendo en el país, con cifras, con datos, con comentarios muy precisos, muy específicos y muy bien fundamentados. De modo que me parece que la brevedad de lo que voy a presentarles ayudará además a una parte que anhelamos tanto la rectora como yo, que es realmente generar una discusión con ustedes, un intercambio de puntos de vista. Yo creo que la rectora nos ha presentado una visión panorámica y muy analítica de cada una de las facetas de lo que está sucediendo en el país, desde la economía, desde el tema político, el tema educativo, el tema social, el tema de la libertad de prensa. Entonces, yo voy a hacer, apelando además a mi formación de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, quizá una visión rasante y panorámica desde el punto de vista de la filosofía política. ¿Qué está sucediendo en Venezuela? Porque si ustedes escucharon con atención la exposición de la rectora, de ella se desprende que en primer lugar explicar Venezuela es muy complicado para quien no ha vivido este proceso venezolano intensamente y desde cerca. Porque está lleno de tantos detalles, y como dice el pensador, el filósofo, Dios está en los detalles. Está lleno de tantos detalles, tan largos y tan difíciles de enumerar, que a uno se le escapan a la hora de exponer una presentación sobre Venezuela. Como han visto, por lo que ha presentado la rectora, explicar a Venezuela es complicado porque Venezuela es un país de contradicciones. Nosotros somos un país contradictorio. Somos, como decía la rectora, simultáneamente el país más hermoso de la tierra, pero un país también lleno de fealdades que nos parecen inaceptables. Somos un país rico, con mucha riqueza, pero somos un país muy pobre, con muchísima pobreza extrema. Somos un país lleno de vida, pero también somos un país donde hay muchas muertes cada día. Somos un país contradictorio desde el punto de vista incluso de que nosotros somos el único país del mundo en el cual uno sale de viaje y llega del viaje con más dinero del que salió de viaje. Eso solo pasa en Venezuela. Yo no sé si eso se puede traducir al inglés. Y yo no sé si eso alguien lo puede entender en inglés. Cuando alguien en Venezuela sale de viaje, gana dinero viajando. Eso no pasa en ninguna parte del planeta Tierra. Nosotros somos un país contradictorio frente a la ley. Nosotros somos el único país del mundo en el cual un vendedor ambulante, y yo no sé si eso se puede comprender desde el punto de vista anglosajón, donde un vendedor ambulante te vende en una cola en la autopista simultáneamente, sin que esto entrañe para él contradicción alguna, cerveza bien fría,
Y la ley orgánica de tránsito terrestre, en la que dice que no debe venderse licor en la vía pública, y él te vende simultáneamente las dos cosas, y ni siquiera discretamente, sino vociferado. El tipo, ya la cerveza, bien fría la cerveza, mira, ya la ley orgánica de tránsito terrestre obedece las normas, respeta las leyes. Simultáneamente te vende las dos cosas. Nosotros somos un país tan contradictorio que parecemos un país con mucha democracia, y sin embargo la democracia en Venezuela se está perdiendo. Y cuando digo que es difícil de explicar Venezuela, sobre todo es difícil de explicar el país para quien desde lejos percibe a Venezuela como una nación progresista y de avanzada. Es decir, hay mucha gente, muchos con muy buenas intenciones y otros con no tan buenas intenciones, que ven a Venezuela desde la distancia como algo profundamente democrático y muy bien encaminado. En Venezuela hay una expresión machista, pero que podría explicar esto que es el país de lejos. En Venezuela se usa una expresión para las mujeres que desde lejos se ven muy hermosas, y cuando uno se acerca no parecen tan hermosas como se veían de lejos. Esa expresión muy machista, muy condenable, pero que existe en la realidad venezolana, dice: esa mujer tiene buen lejos. Es decir, se ve muy bien desde lejos, pero desde cerca se ve muy mal. Venezuela tiene buen lejos. Si uno ve a Venezuela desde la distancia, sobre todo desde la comodidad de la distancia de, por ejemplo, una visión progresista europea o una visión progresista norteamericana, que no aceptaría aquí la mínima parte de lo que ha sucedido en Venezuela, se ve muy bien. Pero cuando uno se adentra en los detalles, la cosa no está tan bien. Y quiero concentrarme, a modo de síntesis, en algunos puntos muy concretos para generar una discusión. Y creo que lo que nos ha ofrecido la rectora ya nos brinda un panorama muy completo al que no hay que añadir nada. Yo estoy, podríamos decirlo así, como una síntesis. En Venezuela ha sucedido un fenómeno muy curioso y muy nuevo y muy novedoso, que es el uso de la democracia para el desmantelamiento de la democracia. La democracia venezolana ha sido desmantelada democráticamente. Es decir, si usted midiera la democracia por cada vez que la gente acude a votar, Venezuela, sin duda alguna, es el país más democrático del planeta Tierra. Hemos votado, y hemos votado mucho. Sin embargo, desde el punto de vista de la convivencia y de la institucionalidad democrática, Venezuela ha perdido su democracia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado esto y cómo ha sucedido esto? En Venezuela se ha usado el sistema electoral, el sistema democrático, para acabar con las instituciones de la democracia. ¿Cuáles son las instituciones de la democracia? Por ejemplo, el tema de la división de poderes. Nosotros en Venezuela hemos perdido la división de poderes propia de los sistemas democráticos. En Venezuela hay un solo poder, es el poder ejecutivo, que controla el resto de los poderes. Nosotros tenemos un parlamento, por ejemplo, en el cual el presidente del parlamento impide a los diputados que hablen, ignorando que la palabra parlamento viene de parlare. Si nuestros diputados, nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de una diputada electa por votación popular, que el presidente del parlamento decidió que ella no va a ser más diputada, pasándose por alto la voluntad de los electores que la llevaron al Congreso. Nosotros tenemos el caso, por ejemplo, del principal dirigente o de uno de los principales dirigentes de la oposición venezolana, encarcelado por sus puntos de vista, por ejercer un derecho constitucional a manifestar públicamente su desacuerdo. Entonces, hemos perdido la división de poderes.
Nosotros tenemos jueces que están siendo juzgados, perseguidos y presos por decisiones que han tomado como jueces. Es decir, nosotros hemos vivido un proceso de desmantelamiento de los poderes y de las instituciones públicas en Venezuela. Nosotros hemos vivido un proceso de represión de la protesta pacífica. La rectora ha mostrado algunas de las imágenes. Yo no sé si ustedes se fijaron bien en alguna de las imágenes que ella mostró. Una de esas imágenes es una Guardia Nacional que tiene inmovilizada a una ciudadana en el piso con las dos rodillas puestas sobre sus brazos, y en la siguiente secuencia se quita el casco y golpea a una mujer inmovilizada en el piso. O sea, eso es uno de los detallitos, porque la lista de... Y este es el más nimio, porque tenemos casos extremadamente graves y muchos de violaciones a los derechos humanos, de represión brutal e incluso de tortura. Amén de la cifra injustificable de personas que perdieron la vida en las últimas manifestaciones. La cantidad de estudiantes que viven bajo el régimen de presentación, que no pueden manifestar, que no pueden participar en marchas públicas, que tienen que presentarse cada tanto tiempo en un tribunal, que son perseguidos, que son hostigados. Nosotros en Venezuela, pues, estamos viviendo un panorama bien complejo desde el punto de vista de la libertad y de la democracia. Voy a dedicar un pequeño comentario al tema de la libertad de prensa, porque creo que no puede haber democracia si no hay libertad de prensa. Creo que la rectora lo ha tocado de manera completa, pero solo quiero decir que en este momento en Venezuela expresar libremente la opinión es sumamente difícil. Incluso nosotros que estamos aquí en este momento, nosotros podríamos tener consecuencias en nuestro país por estar aquí diciendo lo que estamos diciendo. Nosotros podríamos salir esta semana en un programa de televisión, por ejemplo, que conduce un dirigente importante del chavismo, denunciándonos a nosotros por decir lo que pensamos. Venezuela, uno puede, yo todavía opino, y la rectora opina. El problema de la libertad de expresión no es que uno pueda opinar, el problema es el riesgo que uno corre por decir lo que uno piensa. Y el tener que expresarse con miedo. Los medios de comunicación han sido perseguidos, cerrados, como el caso de Radio Caracas Televisión. Los que no han sido cerrados han sido sometidos por el miedo. En Venezuela se utiliza el miedo en este momento para que la gente no hable, para que la gente no piense, para que la gente no manifieste. En Venezuela hay medios de comunicación que han sido cerrados, otros medios que han sido silenciados, otros medios que han sido comprados por el gobierno. Comprados, simplemente los han comprado para cambiar su línea política, como el caso de Globovisión, como el caso del Diario Universal. Los que no han sido comprados ni silenciados están siendo hostigados. La prensa está siendo hostigada, ya lo decía también la rectora, por la vía del papel, cercenando la posibilidad de que los periódicos tengan acceso al papel. Yo escribo para un periódico que se llama Tal Cual, en el cual nosotros hace un mes teníamos 6 días de papel. Bueno, ahorita hemos conseguido papel para un mes más. Y no sabemos hasta cuándo vamos a poder seguir saliendo. Un periódico independiente, libre, que ha sido, dicho sea de paso, además no solamente crítico con el gobierno, sino crítico con la oposición, porque es un periódico de orientación de izquierda, además. Entonces, fíjense ustedes, ese es un poco el panorama de lo que está pasando en Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela es sumamente peligroso, además, como modelo. ¿Por qué? Porque es, además, ya lo decía Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos, las sociedades plurales, las sociedades democráticas son sumamente débiles. ¿Por qué? Bueno, porque su propio sistema, sus propios valores pueden ser utilizados por sus enemigos para destruirlas desde adentro. Entonces, Venezuela atraviesa en todas estas facetas una grave crisis en términos de justicia, en términos de libertad, en términos de institucionalidad, de respeto a los derechos humanos y de las cosas elementales que constituyen un sistema democrático. Y
les decía que dar este breve panorama porque creo que lo más interesante puede estar en el diálogo. Quisiera hacer unos breves comentarios sobre la actividad que yo particularmente hago, que es la del humorismo. El humor es una actividad cultural sumamente importante para una sociedad. ¿Por qué? Porque, como decía el gran humorista venezolano Aquiles Nazoa, el humor es una forma de pensar sin que el que piense se dé cuenta de que está pensando. Es decir, el humor es una forma de pensamiento de contrabando. Uno piensa a través del humor. Yo siento que en las sociedades el humor es siempre la reacción de la sociedad frente a las arbitrariedades del poder. Cuando la libertad de los países está más amenazada, la libertad se refugia en el humor. ¿Por qué? Porque el humor es el único que tiene la posibilidad de saltarse las barreras que va imponiendo la censura. El humor es capaz de comunicarse con la gente de una manera directa y efectiva. Lo que se hace a través del humor llega. La capacidad de síntesis que tiene una caricatura en términos de comunicación social y política no la tiene probablemente ninguna otra forma de comunicación. Por eso el humor molesta tanto al poder. En Venezuela, el humor ha molestado muchísimo al poder. En Venezuela ha habido, todos los humoristas, de una u otra manera, hemos sido objeto de diverso tipo de persecución. Bien sea, como el caso de Raima, nuestra insigne caricaturista que ha sido expulsada del diario El Universal por una caricatura en la que emitía su opinión. Ese diario, que fue comprado por alguien afín al gobierno, la votó del diario por la caricatura. Wayne, el otro caricaturista, ha sido perseguido por caricaturas a las que le han atribuido incluso sentido que esas caricaturas ni tienen ni procuran. Edo, otro caricaturista, ha sido perseguido. Yo, por ejemplo, hay sitios, espacios de mi país en los cuales yo no puedo presentarme. Los espacios teatrales que pertenecen al Estado, y el Estado somos todos los ciudadanos, yo no puedo presentarme en un teatro del Estado. No me está permitido ni siquiera alojarme en un hotel del Estado. Yo no me puedo quedar en los hoteles de la cadena Venetur que pertenecen al Estado venezolano. Yo no puedo viajar en la línea Conviasa del Estado venezolano. Es decir, fíjense ustedes a donde pueden llegar los niveles de construcción de un sistema político arbitrario, autoritario e intolerante. En este contexto, el humorismo en Venezuela ha sido, no solamente en este momento, sino a lo largo de la historia, un mecanismo de resistencia de la sociedad frente al poder, un mecanismo de expresión de la libertad. Yo sostengo la idea de que el humor es siempre el último refugio de la libertad cuando la libertad se ve amenazada. Este es un poco un panorama rasante para invitarles a ustedes a dialogar y a discutir sobre lo que está pasando hoy en Venezuela. Es una situación muy dura, muy difícil, pero efectivamente, como lo decía la rectora, nosotros estamos llenos de esperanza. ¿Por qué? Porque, y esto vale para Venezuela, a pesar de los buenos o los malos momentos, la esperanza se mantiene. Hay una fábula que yo he estado contando últimamente en mis presentaciones de humor. Es la fábula de un incendio en el bosque, en el cual todos los animales huyen despavoridos del incendio. El león, el tigre, el mono van huyendo, y en su ida el mono, que va por la copa de los árboles, ve un pequeño colibrí que vuela rumbo al lago más cercano, llena el piquito de agua y vuelve volando rumbo al incendio. Cuando el mono lo ve pasar, le dice al colibrí: pero tú estás loco, ¿cómo se te ocurre? ¿Tú crees que tú vas a apagar ese incendio con ese poquito de agua que tú llevas en el pico?
Y el colibrí responde: yo no sé si yo voy a apagar el agua con el incendio, con el poquito de agua que yo llevo en mi pico, pero lo único que yo sé es que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Yo solo puedo hacer lo que tengo que hacer. Y nuestra sociedad está llena de gente que está haciendo lo que tiene que hacer para que el país cambie. Eso se puede hacer en Venezuela, se puede hacer en Cornell. O sea, estos estudiantes que se están formando y que son estudiantes venezolanos, algunos de los de esta fundación, son estudiantes que algún día podrán volver a una sociedad libre y plural, donde la gente inteligente tendrá un sentido para transformar la economía y para transformar el país y para transformar las libertades. Por eso incluso desde aquí se puede luchar. ¿Cómo se puede luchar? Siendo excelente, que es el único camino. Nuestra historia, que ha tenido buenos y malos gobiernos, muchos más malos que buenos gobiernos, ha tenido un hilo conductor a lo largo de la historia. Gente que ha hecho lo que tiene que hacer, y eso es lo que salva a los países. Esta universidad fue construida porque un señor de apellido Cornell agarró estas tierras que estaban aquí, que eran su hacienda, y decidió construir en ellas un campus universitario y donó $500.000 para la construcción de este campus universitario. Ese señor es un colibrí que voló por aquí. Este país está lleno de colibríes y el nuestro también. Jacinto Compit descubrió la vacuna contra la lepra, que era un mal que aquejaba a la humanidad, y es un hombre venezolano que vivió 100 años. 100 años. Que alguien en mi país viva 100 años es grandioso. Mire, digamos que no hizo nada, ya es grandioso. Porque una persona que viva en Venezuela 100 años es mucho el delincuente y es mucho el gobierno, con perdón de la redundancia, al que ha tenido que sobrevivir. Y este señor sobrevivió a 100 años de gobiernos. ¿Y qué siguió haciendo a lo largo de su historia? Lo que tenía que hacer. Las sociedades se salvan cuando la gente capaz y buena hace lo que tiene que hacer. Miren, nosotros somos un país, miren, le voy a decir contra qué surgió el gobierno del comandante Chávez: contra la corrupción. En Venezuela, y lo voy a escribir en el pizarrón porque es que he dicho no suena igual, según confesión de un ministro que ha estado 15 años en este gobierno, se han robado la cantidad de $20.000 millones. Eso creo que se escribe así: 20.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esta cantidad, que casi no me alcanza la pizarra para escribirla, es lo que se han robado en 15 años. 20, no dicho por una persona que piensa distinto, dicho por una persona que piensa igual. Es decir, dicho por alguien que acaba de salir del gobierno, o sea, cuya autoridad es indiscutible. $20.000 millones. Hay que tener, o sea, esta universidad comenzó con $500.000. Es decir, no sé cuántas Cornell caben en esa cifra, pero tendríamos nuestro país lleno de Corneles. Entonces, nuestro gobierno insurgió contra la dependencia y nos ha hecho un país profundamente dependiente de las importaciones del exterior. Nuestro país, este gobierno insurgió en contra de los privilegios, y nunca como antes habían existido los privilegios en Venezuela. Este gobierno insurgió contra la corrupción, contra el abuso judicial, y nunca antes habíamos vivido en nuestra historia algo similar. Entonces, quizá nuestro papel aquí es generar conciencia. Este es el país que se llama Venezuela, un país lleno de esperanzas, de ilusiones, de cosas buenas y maravillosas, que está pasando por un momento difícil. Y quizá lo que nosotros podemos aportar fuera de ella, ya nosotros sabemos lo que estamos haciendo dentro de ella, la rectora y yo, pero fuera de ella, es quizá llamar la atención para que ustedes también, o sea, simplemente tienen su mirada atenta sobre lo que pasa entre nosotros y ayuden a crear conciencia para que estas cosas no pasen, para que los derechos humanos se respeten, para que la gente viva libre y sobre todo para que, viendo estas experiencias, otras sociedades no caigan en la misma trampa de la demagogia, el populismo, el autoritarismo y la ausencia de libertad
todo hecho en nombre de la democracia. Muchísimas gracias y yo les invito pues a que usted dirija el debate y entonces ahí podamos intercambiar opiniones. Muchas gracias.